Oramos al Señor para comenzar esta enseñanza. Padre Celestial, esta preciosa hora estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que este es un tiempo maravilloso que tú has destinado y escogido para cada una de nosotras, para poder enseñarnos cada día más la verdad de tu palabra, para poder mostrarnos el camino correcto, para poder enseñarnos a la luz de la Escritura lo hermoso y maravilloso que es estar en ti, que es seguir tus pasos, andar en la luz y seguir cada día intentando agradarte, Señor. Esta hora queremos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder hacer de este tiempo un tiempo maravilloso en el que podamos deleitarnos en tu presencia, Señor, y en el que podamos aprender más de ti, Cristo Jesús. Sabemos, Padre Santo, que solamente tú tienes la respuesta para cada una de nuestras preguntas, Señor, cada una de nuestras interrogantes. En esta vida tenemos que pasar diversas situaciones, Señor, que solamente tú puedes cambiar y restaurar. Padre Celestial, nuestro corazón es tuyo, nuestra vida te pertenece, todo lo que somos es para ti, Señor, y la honra y la gloria te pertenecen solamente a ti, por siempre y para siempre, mi amado Dios. Gracias, Cristo Jesús, por ser tan fiel. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser tan maravilloso, amado Dios. Recibe la gloria esta hora, Señor. Recibe la alabanza, recibe el honor, recibe la adoración, Padre. Este tiempo, Señor amado, estamos aquí, Padre, sabiendo que tú estás con nosotras, Señor. Bendice a cada una de las que estamos conectadas en esta llamada, y te ruego también, Señor, que bendigas a cada una de las hermanas del grupo, que ayudes a cada matrimonio, Señor, que obres en cada una de ellas, Señor, que las fortalezcas, que las restaures completamente, que sanes cada una de sus heridas, que sanes cada matrimonio, Señor, y que puedas traer la luz de tu Espíritu, Señor, de tu presencia a cada familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo dejamos en tus manos preciosas, amado Dios. Amén. Bien, amadas, esta preciosa hora, yo quiero en esta noche que vayamos a la Escritura, siempre al libro de Oseas. En el capítulo 9 vamos a estar esta noche. Oseas capítulo 9. Y pues yo estaba analizando estas enseñanzas que hemos tenido en el libro de Oseas, y yo le he puesto como título a esta serie: Gigantes que destruyen el matrimonio. Gigantes que destruyen el matrimonio. Y pues el viernes pasado estuvimos hablando sobre sobre la idolatría, pero anteriormente estuvimos hablando también sobre la rebelión, la iniquidad y la rebelión. Y esta noche vamos a hablar sobre la infidelidad. La infidelidad hacia Dios y la infidelidad en el matrimonio. La infidelidad hacia Dios versus la infidelidad en el matrimonio. Ese es el tema que yo le he puesto a la enseñanza de esta hora, basado en el libro de Oseas capítulo 9. Así que antes de que leamos la escritura, quiero decirles, mis amadas hermanas, que la infidelidad en el matrimonio solo comienza, o en otras palabras, la infidelidad en el matrimonio comienza con una sola cosa: con la infidelidad hacia Dios. Antes de que uno cometa adulterio, o antes de que le sea infiel a su cónyuge, es porque ya tiene tiempito de estarle siendo infiel a Dios. Nadie que le sea fiel a Dios será capaz de serle infiel a su cónyuge. Esto es ciertísimo. Por muy difícil que sea la situación que esté pasando en su relación matrimonial, muy difícil le va a fallar a su cónyuge si le está siendo fiel a Dios. Entonces, esto no quiere decir que todas las personas que son, que están lejos de Dios son infieles. Algunos están lejos de Dios y no son infieles, ¿verdad? Pero la verdad es que solamente una relación íntima con Dios nos puede librar de este terrible mal que está destruyendo la mayoría de los matrimonios. La mayoría de problemas matrimoniales
no se dan por otra cosa sino por la infidelidad. Y es terrible, hermosas, es terrible la situación porque nadie está exento a eso. Nosotros los seres humanos, como les decía en el audio, que en el video que les mandé, que somos débiles. Y si nosotras pensamos que en nuestra propia fuerza le vamos a poder ser fiel a nuestro cónyuge, es bien duro, es bien difícil. Solamente con la ayuda de Dios podemos ser fiel, solamente teniendo una relación íntima con Dios, porque a veces solo nos queda el título de cristianos. Solo es que vamos a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, o ya se nos hizo costumbre asistir a la iglesia. Pero en realidad no es que tengamos una relación íntima con Dios. Estoy hablando de una relación que de verdad nos incline todo nuestro ser a Él. Una relación de oración, una relación de palabra diariamente, una oración de tiempo con Dios, una oración no del diente al labio, una oración no, sino una relación no del diente al labio, sino una relación profunda, una relación que tenga más que ver con la intimidad, no tanto con lo que la gente ve afuera, no tanto con lo que aparentemente somos, sino con lo que en realidad estamos viviendo por dentro, nuestra relación con Dios. Entonces solamente eso nos puede librar de serle infiel a nuestra pareja. Y fíjense que el libro de Oseas, como lo hemos estado estudiando, haciendo una breve recapitulación de los capítulos anteriores. En los primeros capítulos, más que todo del 1 al 3, narra la historia de cómo el profeta Oseas, el Señor lo manda a casarse con una mujer adúltera, fornicaria. Pero eso solamente Dios lo hizo así para darle a entender al profeta Oseas la gran infidelidad y la vida tan pecaminosa que estaba viviendo el pueblo de Israel ante Dios. Que el mismo Oseas, el mismo profeta, pudiese sentir el dolor que se siente de la infidelidad, el dolor que se siente de la traición, el dolor que se siente de vivir en su propia carne eso, porque al él tener una esposa adúltera, él vive en su propia carne ese dolor. Y ahí es donde nosotros, mis amadas, podemos llegar a entender. Cuando nosotras personalmente experimentamos una infidelidad, porque una infidelidad, cuando uno se entera de que su cónyuge a uno le es infiel, uno siente que literal uno se muere. Uno siente que literal a uno se le acaba la vida. Uno siente que como si le metieran una puñalada en el corazón, y uno siente como si ya todo se terminó, como si la vida ya no tiene sentido. Yo no sé si a todas les ha ido igual, pero en mi caso así fue. Y cuando yo pasé por esta situación, literal yo sentía que me moría. Pero cuando el Señor trató conmigo y Él me hizo entender a través del libro de Oseas, a través de este libro el Señor me hizo entender que ese mismo dolor que yo sentí al experimentar la infidelidad, ese mismo dolor siente el Señor cuando su pueblo le es infiel. Cuando sus hijas decimos que somos cristianas y que decimos que seguimos a Cristo, pero le somos infieles a Dios. Y ese mismo dolor siente el Señor. Y cuando yo entendí eso, cuando yo experimenté eso, amada, yo sentí un dolor tan grande en mi corazón, no por lo que mi esposo me había hecho, no por eso, sino que yo sentí ese dolor tan grande al saber que ese dolor que yo sentí, y aún más fuerte, fue el dolor que el Señor sintió, ha sentido incluso cada vez que yo le fallo a Él. Cada vez que mi vista, cada vez que mis ojos, cada vez que mis oídos, cada vez que mi boca, cada vez que mis pies se desvían por caminos equivocados, cada vez que yo le he fallado a mi Dios, cada pecado que yo he cometido delante de Él ha sido una infidelidad delante del Señor, y a Dios le duele. A Él le duele, Él se entristece de ver a su pueblo, como su pueblo no le ama.
cómo su pueblo ama las cosas del mundo. Dicen que aman a Dios, pero no le aman de verdad. Igual que un esposo que le dice a su esposa que la ama, o una esposa que le dice a su esposo que lo ama, pero en realidad no es cierto. Así siente Dios cuando nosotros decimos que amamos a Dios y realmente somos infieles a Dios. Entonces aquí en este capítulo 9, estamos en el capítulo 9 de Oseas. Y mis hermosas, lo primero del versículo 1 al versículo 4 habla de la infidelidad a Dios y los resultados que trae a nuestra vida, y cómo una infidelidad también de esa forma puede traer resultados en el matrimonio. La infidelidad a Dios y al cónyuge trae fin a la vida buena, o a la buena vida, ya sea en nuestra relación con Dios o ya sea en el cónyuge, en el matrimonio. La infidelidad a Dios y al cónyuge trae fin a la buena vida. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 en el capítulo 9 de Oseas. Y no sé si alguien de ustedes me quiere ayudar a leerlo, por favor. Del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 9 de Oseas. A ver quién me ayuda, por favor. Oseas capítulo 9 del 1 al 4. Sí, así es. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No habrán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Amén. Gracias, gracias, amada Ameli. Mis hermosas, vean ustedes lo terrible de esta situación. Le dice el Señor a su pueblo en estos versículos que acabamos de leer: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Le dice, no celebres por mucho tiempo. En el momento que Oseas trajo esta profecía, las cosas quizás no estaban tan mal en Israel. Quizás había mucha diversión, probablemente habían buenos tiempos entre el pueblo de Israel. Pero ellos no se deberían de regocijar como los pueblos, porque el juicio de Dios estaba en camino. Probablemente era el caso, aunque no sabemos esto con seguridad, que Oseas entregó la apertura de este sermón en el evento de la fiesta de la cosecha. Probablemente, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero probablemente Oseas entrega este sermón al pueblo de Israel en el evento que ellos hacían de la fiesta de la cosecha. Y esta se caracterizaba por fiestas de alegría y danzas. Entonces, pero Oseas en ese momento llega y le dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Miren, mis hermanas preciosas, princesas hermosas, cuando estamos gozando del pecado, casi nunca pensamos en las consecuencias que éste traerá en el futuro. Cuando una pareja antes de casarse fornica, cuando un muchacho se va a hacer su vida, a vivir como le da la gana, cuando alguien se aleja de la iglesia, se aleja de Dios y se va a cometer el pecado como le da la gana, casi nunca piensa
en las consecuencias que esto le traerá en el futuro. Muchas de las cosas que vivimos en el matrimonio, muchos de los problemas que experimentamos en el matrimonio, son el resultado de habernos gozado haciendo el pecado. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Muchos de los problemas que vivimos en el matrimonio son el resultado de habernos gozado haciendo el pecado. Y pues como bien lo dice la Escritura, de Dios nadie se burla. E igual, cuando un varón que ha abandonado a su esposa y su familia pensando que se merece ser feliz, o viceversa, si la mujer abandona a su familia porque dice yo merezco ser feliz, al principio sentirá gozo, pero después, como dice la palabra, viene el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel, no te alegres tanto, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Mis amadas, debemos recordar que muchas de las cosas buenas o malas que hemos hecho no tendrán su recompensa en el momento, pero que viene una recompensa o que vamos a tener una cosecha, eso es cierto. Por eso tenemos que pensar y detengámonos un momento a meditar. Si los problemas que estamos viviendo en el matrimonio son una prueba o son una consecuencia de la infidelidad que hemos cometido delante de Dios. Deberíamos de examinarnos, hermosas. Y sigue diciendo la Escritura. Le dice a su pueblo Israel en el versículo 1: amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Como hablamos en el capítulo anterior, Israel practicaba la idolatría en las eras de trigo, un lugar en donde el grano era procesado. Ellos adoraban a los ídolos ahí porque ellos creían que esto ayudaba a la cosecha. Debido a su idolatría, Jehová maldeciría sus cosechas y la era y el lagar no los mantendrían. El Señor les dice, no quedarán, en el versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová. Dios no solamente maldeciría sus cosechas, sus granos, sus uvas, Él también los echaría de la tierra, exiliándolos tanto a Egipto como a Asiria. En las tierras del exilio no habría pan o comida para sacrificar a Jehová, solamente para sobrevivir. Ellos obtendrían el pan solamente para ellos, para sí mismos, pero no para darle a Dios. Mis hermosas, esto es lo que trae el adulterio, la infidelidad a Dios, la infidelidad en el matrimonio. Pensamos a veces, me estoy librando de esta mujer, me estoy librando de este hombre. Me voy a buscar otro, me voy a buscar otra. O me voy a ir de la iglesia, no me voy a seguir congregando, no voy a seguir a Dios. Y al principio, como el hijo pródigo, todo va bien. Hay de sobra. Pero así como le sucedió al hijo pródigo, así también le sucede a la mayoría de los esposos que se van del hogar, las esposas que se van del hogar. La gente que se va de la iglesia al mundo pensando que en el mundo todo va a estar mejor. Solo es un ratito la alegría. Pero en las tierras de exilio no hay pan ni comida para sacrificar a Dios. Las palabras hermosas que Dios le daba a la gente mientras estaba en la iglesia ya no existen en el mundo. La gente ya no puede escuchar la voz de Dios. Solamente reciben un poquito para ir sobreviviendo nada más. Tanto material como espiritualmente. Y sé que esto es duro y a veces casi nadie se atreve a decir esto. Pero la Escritura dice, y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Debemos de conocer la verdad. Si nosotras pensamos que con divorciarnos o con alejarnos de Dios todo va a estar mejor, es mentira. Eso es mentira. Mis hermosas, porque la respuesta y la salida está en pedir perdón a Dios. Porque nosotros le hemos fallado a Dios. Examinemos nuestro corazón. ¿De verdad le he sido fiel a Dios? ¿De verdad he sido fiel a Dios? Preguntémonos esta noche. Vamos a la palabra nuevamente. En el capítulo 9 de Oseas estamos. Leamos del versículo 5 al versículo 9. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Del versículo 5 al versículo 9. En el capítulo 9 de Oseas. Bueno, entonces lo leo yo acá y dice así: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y de grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Lo siguiente, número 2, la infidelidad a Dios y al cónyuge trae el castigo de Dios. La infidelidad a Dios y al cónyuge trae el castigo de Dios. Se fueron ellos a causa de la destrucción, dice. Israel no honró a Jehová en sus días de la solemnidad, así que Jehová los echaría. En las tierras del exilio ellos no serían capaces de honrar las festividades de Jehová. ¿Quién puede honrar a Dios estando en el mundo, estando lejos de Dios? Y dice el pueblo de Israel en el versículo 7, en la segunda parte: necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. Esto fue lo que el pueblo de Israel dijo acerca de Oseas. Cuando las cosas prosperaban y todos estaban felices, Oseas anuncia la llegada del juicio y los llama al arrepentimiento, pero ellos pensaban que Oseas era un insensato y un necio. ¿Cómo alguien que estaba en sus cabales profetizaría juicio en un tiempo de cosecha abundante? Que en sí mismo, pues esto era prueba de la bendición de Dios. Cuando alguien se ha ido de casa, cuando alguien se ha ido de la iglesia y está en el mundo o se ha ido del hogar, al principio todo es gozo, todo es fiesta. Y si llega alguien a decirle: mira, si tú no sales del pecado, te va a venir algo terrible, podría pensar: está loco, está loca. ¿Cómo eso puede ser así? ¿Cómo alguien que está en sus cabales puede profetizar que me va a venir un juicio de Dios? A Oseas le dicen que es un insensato,
le dice el pueblo. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y tu grande odio. La gente piensa que cuando uno le dice la verdad de la palabra, uno es que los odia. No, mis amados. El único propósito de todo verdadero profeta de Dios, de todo hombre y mujer verdadera de Dios, es llevar a la gente al arrepentimiento. Es llevar a la gente a reconocer su pecado y a entender cuán grande y grave ha sido nuestra infidelidad delante de Dios. Ese era el propósito del profeta Oseas. Él lo estaba experimentando en carne propia en su matrimonio. Mientras él profetizaba al pueblo de Israel, él estaba viviendo la infidelidad de su esposa, la cual andaba con diferentes amantes y le tuvo hijos de amantes. Y el Señor le dice, así como tú sientes ese dolor y como tú estás tan molesto con tu esposa por lo que te hizo, por lo que te está haciendo, así igual me siento yo con mi pueblo. Y dice la palabra, como en los días de Gabá, está en el versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Jueces capítulo 9 dice que era tan terrible lo que pasaba en esa época. Cuando habla la palabra de Gabá, no sé cómo se pronuncia, si se pronuncia Gabá o Gabá, pero bueno. La cosa es que un hombre tenía una concubina y esa concubina le había sido infiel y por esa razón se había regresado con sus padres. Y él va a traerla donde su suegro, y su suegro le dice, quédate en casa, no te vayas hoy. Y así lo detuvo varios días, pero un día él dijo, no, yo me regreso a mi casa con mi mujer. Y se fue con su concubina, pero mientras iban en camino, su siervo le dice, quedémonos aquí en este lugar. Pero él dice, no nos vamos a quedar en un lugar de gente extranjera. Nos vamos a quedar en un lugar de los nuestros, de nuestro pueblo Israel. Entonces resulta de que se quedaron en Gabá de Benjamín. Y allí en ese lugar un anciano los hospedó en su casa. Pero en la noche llegaron un montón de hombres a querer matar a este varón y a su mujer. Entonces él entrega la concubina a ellos porque no quisieron las vírgenes del anciano, las hijas vírgenes del anciano. Entonces entregan la concubina a ellos y la violaron toda la noche. Todos la violaron toda la noche. Y en la mañana la mujer amaneció tendida en el suelo, dice, como con sus manos en el umbral de la puerta. Luego este hombre le dice, vámonos a casa, y ella ya no respondía porque estaba muerta. Él se la lleva a su casa, la hace pedazos y la reparte en las 12 tribus de Israel y le dice, para que vean el tan grande mal que los hijos de Benjamín han hecho contra la concubina que yo tenía. Entonces el profeta Oseas cita esta historia o esto que aconteció en los días de Gabá. Y dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy en día? ¿No es eso lo que la iglesia está viviendo hoy en día? Corrupción por doquier, pecado y maldad por todos lados. Tantas cosas que estamos viviendo. Entonces, este capítulo describe los horribles crímenes de perversión y violencia en Israel en los días de los jueces. Oseas dice que en su día es igual de malo en Israel. En los días de Oseas estaban igual de malo como en aquella ocasión. Entonces, hermosas, a veces no nos damos cuenta que hemos caído tan bajo.
A veces no nos damos cuenta con cuánta horrendad le hemos fallado a Dios. A veces pensamos que los pecados que hemos cometido no es tan grave. Yo no creo que esto ofenda tanto a Dios. Tengamos mucho cuidado porque Dios es santo, hermosas. Dios es santo. Lo siguiente, la infidelidad a Dios y en el matrimonio trae esterilidad. Miren cuántas consecuencias de la infidelidad. Lo primero que les mencioné es que la infidelidad a Dios y en el cónyuge trae fin a la buena vida. La infidelidad a Dios y en el cónyuge trae fin a la buena vida. Eso es lo primero. Lo segundo, la infidelidad a Dios y la infidelidad en el matrimonio trae el castigo de Dios. Lo tercero, la infidelidad a Dios y en el matrimonio trae esterilidad. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 14 de este capítulo. Por favor, alguien me ayuda a leerlo, hermosas. Del versículo 10 al versículo 14. Amén, lo leo yo. Dice, llegaron hasta del 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos, también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situada en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Gracias, Amelie. Miren ustedes qué terrible, hermosas. Muchas veces, no estoy diciendo que toda la gente que experimenta esterilidad, ya sea en la vida espiritual como en el matrimonio, es porque ha sido infiel. Probablemente no es así. Pero lo cierto es que una de las cosas y una de las consecuencias, que no es en todos los casos, obviamente, ¿verdad? Pero en algunos casos, la infidelidad a Dios y en el matrimonio trae esterilidad. Mucha gente que ha sido infiel a Dios puede seguir dando fruto, entre comillas. Puede seguir como produciendo hijos, podríamos decirlo así. Pero en realidad, la escritura dice, al final donde leyó Amelie, tendrán matriz que aborte y pechos enjutos. En otras palabras, ese fruto no durará mucho, porque no es el fruto de algo que se ha hecho para la gloria y honra de Dios. Entonces dice, como uvas en el desierto, como la fruta temprana de la higuera. Dios recordaba cariñosamente los días cuando Israel era fiel y fructífero hacia él. Uvas en el desierto y la fruta temprana de la higuera son bendiciones inesperadas. Hubo un tiempo cuando Israel tuvo algo especial con Dios, como si alguien encontrara deliciosas uvas en el desierto. Mientras ellos fueron fieles, ellos eran tan aceptables para mí, les decía el Señor, como serían las uvas maduras para un viajero sediento en el desierto. Pero ¿qué pasó? Ellos acudieron a Baal Peor. El pecado e idolatría de Israel en los días de Oseas fue como su pecado en Baal Peor en Números capítulo 25, que estaba asociado con la idolatría y la inmoralidad sexual.
Entonces dice, se hicieron abominables como aquello que amaron. Cuando nuestro amor a Dios no es tan fuerte, tan genuino y tan sincero como Dios quisiera que fuera, entonces eso se vuelve abominable ante Dios. Israel amó a sus deshonrosos ídolos y ellos se hicieron como ellos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando nosotras o un varón ama más a su cónyuge que a Dios, termina siendo igual que él o igual que ella. Porque nos convertimos como el Dios a quien amamos. Si es a Dios a quien amamos, entonces nos vamos cada día asemejando más a Dios y cada día nos parecemos más a Él. Pero si a veces nos enloquecemos por un hombre y nos volvemos como esclavas de esos hombres. Ay, es que si me hace falta me muero. Se me acaba la vida. ¿Eso es un Dios? ¿Eso es un Dios? Entonces, cuando hay un Dios en nuestro corazón, terminamos siendo igual que ellos. Y por eso el Señor les dice, no habrá nacimientos. No habrán embarazos, ni concepciones. Entonces ahora Israel experimenta la esterilidad y el duelo. El Señor les dice, los quitaré de entre los hombres, porque ellos rechazaron al verdadero Dios. Y el profeta dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. La idea es que Oseas comenzó una oración de ira en contra del pueblo. Les dice, dales, oh Jehová, pero luego se detiene porque observa su corazón y se da cuenta que no está orando bien. Entonces le dice, dales lo que les has de dar. Al final él pidió por matriz que aborte y pechos enjutos. En realidad Oseas anhelaba que Dios tuviera misericordia de su pueblo. Al conocer el juicio venidero, él oró, Jehová, dales pocos hijos, para que esos hijos no tengan que enfrentar los horrores de tu juicio venidero. Miren qué terrible es la situación. A veces yo quisiera que las mujeres que no tienen hijos escucharan este mensaje. A veces a muchas mujeres creo que Dios no les da hijos por dos razones. Porque se pueden convertir en ídolo para ellas. Y en segundo lugar, para que sus hijos no enfrenten el juicio que viene para ellos como matrimonio por su pecado. Y es terrible. Para mí no es fácil decir esto. Pero eso es lo que la Escritura dice. Eso es lo que la palabra nos está queriendo enseñar esta noche. En ocasiones aquellos que se ven a sí mismos, quizás a veces nos ha pasado que nos vemos como más espirituales y cercanos a Dios que los demás. Porque vamos a la iglesia o pertenecemos a algún grupo y nos enfadamos y nos frustramos con aquellos que parecen que no tienen un corazón apasionado por el Señor. Y es entendible la frustración que muchas veces sentimos. Pero así como el profeta Oseas pausa en su oración, deberíamos también nosotros hacer una pausa. Porque está bien anhelar un avivamiento y una pasión espiritual entre el pueblo de Dios. Pero si eso nos convierte en gente soberbia, nos llenamos de ira y nos amargamos en contra de los demás cuando no vemos que son como nosotros quisiéramos que fueran. Entonces en ese punto, Satanás ha ganado una gran victoria. No, hermosas, no es el plan de Dios que deseemos el mal para nadie. Aunque veamos que a nuestros ojos es demasiado grave lo que las personas están haciendo. Pero no llenemos nuestro corazón de altanería y de amargura.
No pretendamos que porque nosotras estamos sirviendo a Dios y porque estamos bien delante de Dios o estamos intentando por lo menos agradar a Dios, somos mejores o más espirituales que los demás. Este mismo principio deberíamos de aplicar en nuestro matrimonio con nuestro cónyuge. Antes de estar viendo lo que ellos están haciendo, démosle la gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Él está haciendo. Porque el estar enfocados en los errores que nuestro cónyuge está cometiendo nos hace perder la paz, nos hace adquirir amargura y nos hace pretender que nosotros somos mejores que ellos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque en realidad todos le hemos fallado a Dios. Y yo soy una de ellas. Yo estoy consciente que muchos de los problemas que he experimentado en mi matrimonio simplemente han sido el resultado y la consecuencia de mi pecado. No ha sido prueba, y el Señor me lo dijo en una ocasión. Lo que estás viviendo no es una prueba, lo que estás viviendo es la consecuencia de tu pecado, pero aquí estoy yo contigo. Aquí estoy yo para sostenerte. Por eso nunca quise huir de mi proceso, porque entendí que aún enfrentando las consecuencias de mi pecado, el Señor estaba conmigo para ayudarme y fortalecerme y salir adelante de la situación que estaba viviendo. Eso es lo hermoso, que Dios no nos desampara, aun cuando Él sabe que le hemos fallado. Pero si nos acercamos a Él y aprendemos a depender de Él, Él promete ayudarnos. Entonces, hermosas, lo último, la infidelidad a Dios y en el matrimonio trae sequedad e inestabilidad. Sequedad e inestabilidad. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 17 y lo voy a leer yo aquí con ustedes. Y dice así: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Como ya fue mencionado en Oseas capítulo 4 versículo 15, Dios despreciaba la ciudad de Gilgal como centro de idolatría en Israel. En un tiempo Gilgal fue un lugar donde los profetas fueron entrenados bajo la dirección de Elías y Eliseo. Esto está en 2 de Reyes 2:1 y 4:38. Pero en los días de Oseas se había convertido en el centro de una adoración falsa, como lo dice Oseas 4:15, 12:11, y lo dice también en Amós 4:4 y en Amós 5:5. Por eso dice: los echaré de mi casa. En este sentido, el exilio era el castigo perfecto para Israel. Ellos habían deshonrado la casa de Dios, su tierra. Así que él dice: los desalojaría. Y dice: no dará más fruto. Yo mataré lo deseable de su vientre. Una de las razones principales por la cual Israel fue tras los ídolos como Baal y Astarot fue porque pensaba que esos dioses traían fertilidad y frutos. Miren qué cosas. Mami. Una de las razones. Mami. Quiero lechita. Ya va, mi amor, ya voy a terminar. Una de las razones principales por las cuales Israel fue tras los ídolos como Baal y Astarot fue porque pensaba que esos dioses les traerían fertilidad y frutos. Y Dios le recuerda a Israel:
que Él en realidad es el Señor sobre el vientre y que Él transformará su fertilidad en esterilidad. El único que puede transformar la infertilidad en esterilidad es el Señor. ¿Y cómo lo hace? Dios lo hace a través de un arrepentimiento genuino, a través de una entrega pura hacia Él, a través de una oración genuina delante de Él, a través de un corazón completamente rendido a Él, ya sea la infertilidad espiritual o la infertilidad para tener hijos en el vientre. Mami, mañana puedo hacer la leche. Sí, dígale a Dani. Mañana Entonces, hermosas, Dios quiere darnos fertilidad. Dios quiere que nosotras seamos fértiles. No solamente fértiles en el ministerio. Dios quiere que seamos fértiles en el matrimonio. Dios quiere que seamos fértiles pariendo hijos. Hijos en la fe y hijos en la carne. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Lo vamos a lograr cuando de verdad hemos entendido que le hemos fallado a Dios. Cuando de verdad el Señor descubra en nuestro corazón la razón por la cual estamos pasando por eso. Si es una prueba o es una consecuencia, yo no quiero juzgar a nadie, pero solamente la persona que lo está viviendo sabe si en realidad es una prueba o es una consecuencia. Y eso el Señor se lo muestra a cada quien. Él se encarga de mostrarlo. Dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Esto es exactamente lo que el Señor prometió bajo los términos del antiguo pacto. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 30, versículo 24 al 28. Deuteronomio capítulo 30, versículo 24 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Deuteronomio, a ver. Creo que está equivocada la cita. Pero gracias a Dios podemos venir a Él por fe en un nuevo y mejor pacto, porque Él promete no acordarse más de nuestros pecados. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8, 12. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 8, 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero lo más hermoso es que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Cuando de verdad nosotros hemos encontrado o hemos tenido un verdadero arrepentimiento delante de Dios, y el Señor verdaderamente ha quitado la culpa de nuestro corazón, ha limpiado la mancha del pecado, mis amadas, podemos entender esto. Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Él promete que nunca más se volverá a acordar de ellos. Y aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 17 dice así: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dios dice, si tú te arrepientes delante de mí y verdaderamente entiendes cuán terrible ha sido tu pecado y cuán terrible ha sido tu infidelidad delante de mí, yo te perdono
y nunca más me vuelvo a acordar de tus pecados. Si tú ya te has arrepentido delante de Dios de corazón, no sigas recordando tus pecados. No sigas recordando lo malo que hiciste y ni te sigas culpando por eso. Porque Dios dice, yo te perdono y nunca más me acordaré de tus pecados. Y si aún no te has arrepentido verdaderamente, y si aún piensas que el pecado que cometiste no fue tan grave, yo te quiero decir en esta noche, es tiempo de que te arrepientas y te des cuenta que sí, hemos cometido una gravedad terrible delante de Dios y que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos venir a Él con un corazón verdaderamente arrepentido. Así como nos duele la infidelidad de un ser humano, de nuestro cónyuge, así le duele la infidelidad a Dios. Así le duele a Dios cuando le fallamos. Y Él espera que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle perdón. Ya voy a ir yo, princesa, ya termino. Entonces, mis amados, ojalá que pudiésemos nosotras entender que Dios se alegra cuando nos arrepentimos delante de Él, y que podamos nosotras, amadas, también entender que si ya nos arrepentimos de corazón, ya Dios no se acuerda más de eso. Ya va, princesa, ya va, mi tesoro. Sí, ya va, mi amor. Entonces, hermosas, quedémonos con esto esta noche. Si no nos hemos arrepentido de corazón delante de Dios, si pensamos que el pecado que hemos cometido, no es tanto, yo no creo que Dios esté tan molesto conmigo por eso. Yo quiero que entendamos la gravedad del pecado que hemos cometido delante de Dios. Y si ya te arrepentiste delante de Dios y ya te huiste del pecado, como el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Si tú ya te arrepentiste delante de Dios y no sigues pecando, quiero que recuerdes siempre, cuando el enemigo te traiga culpa a tu mente, recuerda siempre que Dios ya te perdonó y Él nunca más se volverá a acordar de tus pecados. Quiero que nos quedemos con eso esta noche. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios por la enseñanza de esta noche. Dios transforma los matrimonios. Dios restaura las vidas. Dios trae fertilidad al vientre estéril. Dios hace lo imposible. Dios obra de maneras gloriosas cuando ve una verdadera humillación de parte nuestra. Y cuando verdaderamente reconocemos cuán grave ha sido nuestro pecado delante de Él. Así que es tiempo de arrepentirnos. Y si ya te arrepentiste y te has apartado del pecado, sigue adelante. Sigue adelante, no desmayes. Lucha cada día por agradar a Dios. Sigue adelante dependiendo de la gracia, del favor, de la misericordia y del poder de Dios. Y Dios te va a ayudar. Oremos a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa hora, Señor. Porque nos has ayudado y nos has sostenido hasta el día de hoy. Y sabemos, Padre Santo, que lo seguirás haciendo, porque tu gracia es más que suficiente para nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por ayudarnos, por sostenernos y por levantarnos, amado Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.